la peste porcina africana. Conocida también como African Swine Fever, peste porcina africaine, malaria de Montgomery o fiebre porcina africana. Es una enfermedad vírica de importancia económica que afecta al ganado porcino, la cual se caracteriza por cuadros febriles, hemorragias en muchos tejidos y una elevada tasa de mortalidad. Es endémica en África subsahariana y en Cerdeña. Se han producido brotes de esta enfermedad en Bélgica, Italia, Malta, Brasil, Cuba, Haití y la República Dominicana. El agente etiológico de la peste porcina africana es un virus DNA con envoltura, de gran tamaño y de simetría icosaédrica. Posee características morfológicas similares a los iridovirus, y la organización del genoma viral es semejante a los poxvirus. Recientemente ha sido reclasificado en la familia Asfarviridae, género Asfivirus. El virus se transmite por artrópodos, garrapatas blandas del género Ornithodoros. La virulencia de las cepas del VPPA puede variar ampliamente, desde cepas altamente virulentas que producen la muerte de la mayoría de los cerdos, hasta cepas que solo provocan seroconversión. En la partícula infecciosa del patógeno, se han identificado 28 proteínas estructurales que inducen anticuerpos en los animales infectados, y hay más de 100 proteínas que generan infección en los monocitos y macrófagos, ocasionando signos clínicos en el animal. Una de las características más importantes del virus de la peste porcina africana es que a pesar de que activa la producción de anticuerpos, solo algunos anticuerpos llegan a neutralizarse, y aunque estos no neutralicen completamente la infección viral pueden provocar un retraso en la aparición de los síntomas clínicos. La epidemiología de la enfermedad es compleja, y presenta diferentes patrones epidemiológicos de infección en base a la región donde se localice. La fiebre porcina africana tiene una distribución mundial, está presente en más de 50 países de África, Europa y Asia. En el continente americano ha afectado países como Cuba, Brasil, República Dominicana y Haití. Son susceptibles a los efectos patógenos del virus todas las variedades de la especie Sus-scrofa, tanto domésticas como silvestres. Las especies de suinos silvestres africanos, incluyendo los facóqueros o jabalíes verrugosos, los potamóqueros o jabalíes de río, y los silóqueros o jabalíes gigantes de la selva, presentan generalmente una infección inaparente y actúan como reservorio del virus. La transmisión puede ocurrir de dos maneras. De forma directa donde hay contacto entre animales enfermos y sanos, que generalmente se produce por vía oronasal. Y de forma indirecta, por la alimentación con desechos que contienen carne infectada con el virus, a través de fómites, vehículos, equipo, instrumentos y ropa contaminada, o por la picadura de vectores biológicos como las garrapatas del género Ornithodoros. En cuanto a la propagación se produce a partir de las siguientes fuentes: sangre, tejidos, secreciones y excreciones como descargas nasales y bucales, orina y heces de animales enfermos y muertos dada su gran resistencia y persistencia ambiental. Los animales que se han recuperado de infecciones agudas o crónicas pueden volverse persistentes, actuando como portadores de virus, sobre todo en cerdos salvajes africanos, y también en cerdos domésticos y salvajes en zonas endémicas. La peste porcina africana no tiene síntomas claros y perfectamente definidos que permitan diferenciarla clínicamente de otras enfermedades del cerdo. Por otra parte, sus signos varían ampliamente según la vía de penetración del virus, cantidad, virulencia, resistencia del animal, etc. Por ello se han descrito distintas formas de la enfermedad, aguda, subaguda y crónica. Los primeros síntomas pueden aparecer entre los 4 y 20 días, según el tiempo que dura el periodo de incubación. Incluso hay algunos casos en que no manifiesta ningún signo clínico, lo cual puede ser una forma hiperaguda de la enfermedad donde el animal muere súbitamente. En la forma aguda de la enfermedad, que es causada por cepas muy virulentas, se caracteriza por fiebre alta, anorexia, letargo, debilidad, decúbito y eritema, que se destaca más en cerdos blancos. Algunos cerdos desarrollan manchas cianóticas en la piel de las orejas, la cola, las patas o el muslo. También pueden presentar dolor abdominal, estreñimiento o diarrea. Al principio, la diarrea es mucoide y después puede ser sanguinolenta. Las hembras preñadas con frecuencia sufren abortos. La muerte ocurre en un plazo de 6 a 13 días o incluso hasta 20 días, y en el cerdo doméstico el índice de mortalidad suele aproximarse al 100%.
La forma subaguda de la enfermedad, que es causada por cepas moderadamente virulentas, es similar a la aguda pero de menor gravedad. El índice de mortalidad es generalmente menor en los cerdos adultos, pero continúa siendo elevado en los animales jóvenes, por ejemplo del 30 al 70%, pero varía ampliamente. La duración de la enfermedad es de 5 a 30 días, donde también ocurre el aborto en hembras preñadas y la muerte se da en un plazo de 15 a 45 días. Los animales infectados con cepas de baja virulencia pueden ser o convertirse sin síntomas, abortar o desarrollar peste porcina africana crónica. Los síntomas de la enfermedad crónica incluyen fiebre baja intermitente, pérdida del apetito y depresión. Los cerdos presentan caquexia y desarrollan problemas respiratorios e inflamación en las articulaciones. Pueden aparecer úlceras, enrojecidas o elevadas, focos de piel necrótica sobre áreas sobreelevadas del cuerpo y otras áreas propensas a traumas. La mortalidad es mucho menor que las otras, pero un bajo número de sobrevivientes pueden ser portadores del virus de por vida. A pesar de los esfuerzos realizados en investigación, muchos de los aspectos patogénicos de la enfermedad todavía son desconocidos. Se sabe que el virus de la fiebre porcina africana se replica en monocitos y macrófagos de diversos tejidos, y más tarde en células endoteliales, provocando una extensa necrosis de estas células. Los macrófagos infectados producen gran cantidad de mediadores inflamatorios como citocinas que inducen la apoptosis de linfocitos T y B y también de células endoteliales. Además del propio daño endotelial, estas citocinas contribuyen a la aparición de cambios vasculares como vasodilatación, congestión e incremento de la permeabilidad vascular provocando edema y hemorragias. Durante la fase aguda y subaguda, también se ha observado trombocitopenia. Las lesiones de la peste porcina africana pueden variar ampliamente y dependen de la virulencia de la cepa y la evolución de la enfermedad. Las principales lesiones internas son hemorrágicas y se producen en el vaso, ganglios linfáticos, riñones y corazón. En los animales infectados con cepas altamente virulentas, el vaso puede ser muy grande, friable y de color rojo oscuro a negro. Los ganglios linfáticos con frecuencia están inflamados y presentan hemorragias que pueden parecerse a coágulos de sangre. Los ganglios afectados con mayor frecuencia son los renales y gastrohepáticos. También hay hemorragias petequiales de la corteza, la médula y la pelvis renal, esplenomegalia congestiva, equimosis cutánea en las piernas y el abdomen, presencia en exceso de líquido pleural, pericárdico y o peritoneal, formaciones petequiales en mucosas de la laringe y la vejiga, además de las superficies viscerales de los órganos. Otras lesiones similares, aunque de menor intensidad, se observan en los cerdos infectados con las cepas de virulencia moderada, donde el vaso puede estar agrandado pero no es friable y el color llega a ser parecido al normal. Los animales que mueren por la forma crónica pueden presentar necrosis gaseosa focal, mineralización de los pulmones y tumefacción de los ganglios linfáticos. Las lesiones microscópicas más características son las hemorragias, especialmente las de los ganglios linfáticos renales y gastrohepáticos. Estas lesiones se producen por la activación fagocítica de las células endoteliales y la pérdida de endotelio de los capilares en la forma aguda y por aumento de la permeabilidad vascular, que se traduce en edema intersticial. Por otra parte, la apoptosis de los linfocitos, tanto de los infiltrados como de las estructuras linfoides, puede ser el origen de la linfopenia y en consecuencia de las lesiones vasculares. Las sospechas de fiebre porcina africana pueden basarse en la observación de signos clínicos, pero el diagnóstico se debe confirmar mediante pruebas de laboratorio. Para esto, también se debe realizar un diagnóstico diferencial con aquellas enfermedades en las que los animales afectados muestran signos o lesiones sugestivas a enfermedades rojas de los cerdos, principalmente, fiebre porcina clásica, síndrome respiratorio y reproductivo porcino, PIRS, circovirus porcino, erisipela, salmonelosis, pasteurelosis, Augeski u otras infecciones septicémicas. Los procedimientos para el diagnóstico de laboratorio se clasifican en 1. Detección o identificación del virus. Aquí se deben presentar un conjunto de muestras de campo, especialmente, sangre tomada durante la fase febril temprana en EDTA al 0.5%, u otras muestras como vaso, ganglios linfáticos,
amígdala, pulmones, riñón y médula ósea conservados a 4 grados centígrados. El procedimiento se puede hacer a través de aislamiento o inoculación en cultivos celulares primarios de monocitos porcinos o células de la médula ósea. A través de la técnica de hemoabsorción, ocupando cultivos primarios de leucocitos, donde un resultado positivo a la prueba es definitivo para el diagnóstico de peste porcina africana, y si las muestras son negativas deben ser analizadas por PCR para descartar la presencia del virus. Otra es la detección del antígeno por inmunofluorescencia directa, FAT, si los resultados son positivos, además de la presencia de signos clínicos y lesiones compatibles con la enfermedad van a proporcionar un diagnóstico presuntivo. Por otro lado tenemos las técnicas PCR, que son especialmente útiles cuando las muestras no se encuentran en buen estado para aislamiento viral o detección de antígenos. 2. Las pruebas serológicas. En estas se debe tomar suero recogido entre los 8 a 21 días posteriores a la infección en animales en recuperación. Aplicar pruebas como ELISA, prueba de inmunoperoxidasa indirecta, IPT, prueba de inmunofluorescencia indirecta, IFI, prueba de inmunotransferencia, IBT. Las cuales son las más utilizadas por su simplicidad, su coste relativamente bajo y porque requieren equipo e instalaciones poco especializados. Además, en el caso de esta enfermedad, al no existir vacuna comercial, la presencia de anticuerpos antivirus de peste porcina africana siempre indica infección. ELISA se prescribe para el comercio internacional y generalmente se confirma mediante la prueba de inmunofluorescencia indirecta. La prevención en países libres de la enfermedad depende de la implementación de políticas de importación y medidas de bioseguridad apropiadas, ya que esta es una enfermedad de declaración obligatoria. De esta manera se debe evitar la entrada de cerdos vivos infectados y de productos cárnicos contaminados. Esto incluye vigilar la importación ilegal de animales y productos cárnicos, así como garantizar la eliminación adecuada de los desperdicios alimentarios de aviones, barcos o vehículos procedentes de los países afectados. En los brotes, el control de la peste porcina africana puede ser difícil y debe adaptarse a la situación epidemiológica específica. Se pueden emplear medidas sanitarias clásicas, incluida la detección temprana y el sacrificio humanitario de los animales, con la eliminación adecuada de las canales y los desechos, limpieza y desinfección, controles de las zonas afectadas y del movimiento de animales, vigilancia e investigación epidemiológica detallada y sobre todo, medidas estrictas de bioseguridad en las explotaciones. Además, los países infectados deben evitar el contacto entre porcinos, suidos salvajes y las garrapatas vectores o sus hábitats, evitando alimentar a los cerdos con desperdicios no tratados o restos de cocina que contengan carne, y asegurar que las granjas y la cadena de suministro de carne de cerdo mantengan condiciones adecuadas de higiene. Dado a que no hay vacuna ni tratamiento contra la peste porcina africana, la detección temprana es primordial para controlar la enfermedad. En cuanto a la salud pública, la peste porcina africana no es transmisible a los humanos, ni por contacto ni por consumo de carne, por lo que no hay riesgos para la salud humana, pero sí para la producción porcícola y con ello la economía de los países que se encuentren afectados por esta enfermedad. En México no se han presentado casos de peste porcina africana, por lo que es necesario controlar la importación de cerdos, sus productos y sus subproductos. Dentro de las principales acciones realizadas por el SENASICA para prevenir el ingreso de la PPA a México, se encuentran las siguientes. Inspección en puertos, aeropuertos y fronteras. Desinfección de calzado de la tripulación y los pasajeros que arriban en vuelos o embarcaciones internacionales. Prohibición de la descarga de desechos orgánicos que representen riesgo sanitario en vuelos y puertos marítimos procedentes de países con presencia de la enfermedad. Desinfección y adecuada eliminación de comisariatos, así como desinfección e incineración de basura. Emisión del acuerdo por el que se establecen las medidas sanitarias para prevenir la introducción del virus que causa la PPA al territorio de los Estados Unidos mexicanos. Reforzamiento de la capacitación técnica del personal y seguimiento a la situación epidemiológica mundial. Solicitud a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a la Secretaría de Turismo, la difusión de la información generada por la Organización Mundial de Sanidad Animal, OMSA,
respecto a la peste porcina africana, en idioma español, inglés, francés, chino y ruso. Ratificación al Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria, aplicando medidas de mitigación de riesgo de introducción de la enfermedad en los puntos de ingreso al país. Además, se propuso que los países miembros adopten la prohibición total de importación o internación de productos de la especie, procedentes de países afectados por la peste porcina africana.